¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una semana más a este espacio de análisis en profundidad de algunos de los asuntos de la actualidad que en los servicios informativos de esta casa siempre les mostramos, pero que, como decimos, necesita o es, en este caso, sentido absoluto por la necesidad o por el uso que le puede dar a la población el abordar, como decimos, de una forma profunda aspectos de esta actualidad, siempre con los especialistas en las materias concretas. En esta jornada vamos a hablar de algo, de un trance por el que todo el mundo va a pasar, en primera persona o en terceras personas. Hablamos del fallecimiento de familiares, fallecimiento de las personas que genera unas tributaciones en cada autonomía en España al respecto y que, en este caso, en Castilla y León ha habido modificaciones sustanciales para unos, pequeñas para otros. Eso es el debate político, no es lo que les queremos contar, pero en cualquier caso ha habido modificaciones en el impuesto de sucesiones y de donaciones en nuestra autonomía. Con ese argumento inicial que les va a servir a todos ustedes muy seguramente para conocer en detalle con notarios, con abogados y con también representantes del propio Colegio Notarial de Castilla y León, iniciamos este programa. Esta semana se ha aprobado en las Cortes de Castilla y León, como les decimos, la modificación de ese impuesto, el de sucesiones y de donaciones. Fue este pasado miércoles y viene a responder a una sesión plenaria que ya estaba pactada en principio para el mes de marzo del año 2020. Como comprenderán, la COVID-19, lógicamente, paralizó toda actividad urgente, inclusive en la Administración, y tuvo que postergarse, bueno, pues el análisis, el debate y la posterior votación al efecto de esta modificación del reglamento al respecto de sucesiones y donaciones. Decirles que se ha producido esta semana, ha habido un intensísimo debate entre las partes y que recuperaba, como decimos, ese pleno de hace más de un año y también el punto 20 del pacto de gobierno firmado entre Ciudadanos y el Partido Popular en Castilla y León. 100 puntos tenía ese pacto de gobierno. Este, anecdóticamente por decirles, era el número 20 de esa gobernabilidad, de esa estabilidad política en la comunidad para estos 4 años, como siempre y en todas las administraciones, ya saben, marcadas de forma dramática por la COVID-19. Una modificación que, en principio, según las propias estadísticas de la Junta de Castilla y León, tendrá un rango de personas beneficiarias de entre 5 y 15.000 personas. Habrá que ver, lógicamente, qué es lo que ocurre. No deseamos en ningún momento, como no puede ser de otra forma, que concurra ningún hecho al respecto del fallecimiento de un familiar, pero cuando esto pasa, tenemos conocimiento, nos preguntan ustedes de forma reiterada en la televisión, también en nuestros compañeros de radio, a dónde hay que dirigirse, tendré que pagar, no tendré que pagar, cuánto tendré que pagar, tendré que dejar el patrimonio de mi familia en manos de lo público porque no puedo hacer frente. Bueno, son muchísimas las cuestiones y las queremos analizar esta noche, como decimos, con especialistas en esta materia. Primero queremos saludar aquí en el plató, deferencia para Yolanda Álvarez, la presidenta de la Delegación Berciana del Colegio de Abogados de la Provincia de León. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También conocerán ustedes una persona también muy vinculada y muy querida aquí en la 8 Bierzo, como es Rogelio Pacios, notario. Gracias por estar también con nosotros. Gracias a vosotros. Y las nuevas tecnologías también nos permiten, cómo no, que esté al otro lado de la pantalla, en la capital de la provincia, en este caso Julio Fernández Bravo, vocal de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Castilla y León, al que también queremos agradecer públicamente su participación en este debate, análisis y en la praxis, conocimiento del ciudadano de las circunstancias que puedan concurrir en ese supuesto, en el de mortis causa. Gracias, don Julio, por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes de abordar en profundidad con ellos qué modificaciones ha habido, queremos que vean qué es lo que pasaba en esa sesión plenaria de este pasado miércoles. Debate muy intenso. Llegaba el momento de la votación y fue así. Vean. Votos emitidos 81, a favor 43, en contra 38. Por lo tanto, queda aprobada la ley por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013 de 12 de septiembre. Bueno, están viendo, son los aplausos de parte, lógicamente, del plenario, el que en su mayoría parlamentaria optó por poner en marcha esta reducción de hasta el 99% de los costes que en algunos supuestos podría tener, bueno, pues este impuesto de donaciones y sucesiones. Lo argumentaba el presidente autonómico antes de la votación y lo hacía de esta forma. Señorías, desde la Junta de Castilla y León estamos claramente convencidos de que esa eliminación
del impuesto entre familiares directos es positiva para todos. Por un lado, desde un punto de vista económico, porque es favorable al crecimiento al eliminar una traba en la transmisión de los bienes de los familiares directos. Así, en las transmisiones lucrativas intervivas se pretende favorecer la entrega anticipada en el tiempo de bienes y derechos, y ello permitirá que la ayuda económica llegue en vida a los familiares sin tener que esperar el momento del fallecimiento. Desde el punto de vista social, es más ajustado a la equidad que en las transmisiones lucrativas mortis causa, el patrimonio acumulado con años de esfuerzo por ascendientes y cónyuges no sea objeto de una nueva imposición. En ambos casos, lo que se busca es ayudar al relevo intergeneracional en empresas y negocios, favorecer también el nuevo emprendimiento, la modernización, sin que el impuesto, vuelvo a decir, sea un obstáculo para ello. Se fue la argumentación del Ejecutivo Autonómico de Castilla y León en la figura de su presidente, Alfonso Fernández Mañué, con esa votación, con 43 votos hábiles que permitieron poner en marcha esa modificación. Hay que recordar que no solo votó a favor el Partido Popular y Ciudadanos, sino que también lo hicieron la Unión del Pueblo Leonés por Ávila y Vox, sumando esos 43 apoyos. Bueno, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre para las familias en Castilla y León? Un primer análisis lo queremos hacer, gracias de nuevo, de forma telemática, a don Julio Fernández Bravo, vocal de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Castilla y León. En la práctica, ¿esto qué cambia en la vida diaria de las familias de la comunidad autónoma? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, hay que decir que la norma todavía no entró en vigor, es decir, no se ha llegado a publicar siquiera en el boletín oficial de la comunidad, con lo cual vamos a esperar a que entre en vigor. Lo quiero decir porque incluso hay ya prisa por empezar a realizar determinadas actuaciones y, por lo tanto, vamos a esperar un poquito a que efectivamente podamos disfrutar de las bonificaciones que se establecen. Por otra parte, pues hay que decir que esto es una recuperación de una situación ya existente en la anterioridad, porque teníamos hasta el 2013 una situación prácticamente igual que la actual, de tal manera que esta bonificación ya existía. A partir de 2013 se suprimió y se estableció la tributación por el impuesto de sucesiones y donaciones, que en principio tuvo una bonificación por tramos, se estableció una bonificación inicial de 60.000 euros, ha ido creciendo a lo largo de los años hasta llegar a la actualidad, que son 400.000 euros de exención o de bonificación de cantidad exenta por cada uno de los herederos. Y esto, bueno, pues lo que hace la norma ahora es prácticamente suprimir la tributación entre ascendientes, descendientes, cónyuge. Y una cosa muy importante, y es que la ley viene a reconocer, desde el punto de vista social es un gran avance, viene a reconocer lo que es muy deseable, que las uniones de hecho por fin tengan una asimilación a la situación conyugal, de tal manera que estas bonificaciones se aplican tanto a ascendientes como descendientes como cónyuges y también a aquellos que tienen constituido una unión de hecho, por lo menos una pareja estable de hecho, por lo menos durante más de 2 años, siempre que ésta esté inscrita en el registro de parejas de hecho de la Comunidad de Castilla y León. Bueno, dicho esto, desde el punto de vista institucional, que es lo que me toca aquí, porque mis compañeros Rogelio y Yolanda van a hablar quizá un poco más técnicamente de lo que es el avance de la ley o el avance o la novedad. Digo que desde el punto de vista institucional, bueno, pues el notario en este caso lo que hace es controlar el poder público, deposita nuevamente en el notario la confianza de que controlará esta aplicación y hay que tener en cuenta que si bien la sucesión se puede producir, la liquidación se puede producir mediante un simple documento privado, una instancia en la cual se determinan los bienes y se presenta a la Junta de Castilla y León y se liquida, desde el punto de vista jurídico, la partición de la herencia, aquí es donde interviene el notario, pues tiene otras connotaciones que, de control, de legalidad, de capacidad, etcétera, que ejerce el notario. En el caso de la donación, pues en el caso de la donación, la nueva norma sí que viene a establecer una novedad importante, porque la donación hasta ahora no tenía ninguna bonificación, así como he dicho que las sucesiones tenían una cantidad exenta de 400.000 euros, en el caso
de las donaciones no había esa cantidad exenta, de tal manera que usted hacía una donación y la donación pagaba desde el primer euro. Bueno, esto ha implicado durante mucho tiempo que determinadas personas renunciaran a la posibilidad de realizar donaciones porque la carga fiscal podía ser muy importante, y ahora parece que con esto se podrán activar determinadas actuaciones entre padres, hijos y demás personas beneficiadas por esta novedad. Tengo que decir también que institucionalmente el notario es reconocido en la ley como garante de la seguridad que implica una transacción en una donación, especialmente las de dinero, porque cuando se trata de una donación de dinero es necesario que se realice en escritura pública. No basta con que se dé una cantidad de dinero sin un simple documento privado, sino que para gozar de la bonificación que se establece, pues es necesario que se haga escritura pública. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por una cuestión, es que el notario ejerce una función de prevención del blanqueo de capitales. Es decir, la donación de dinero, que viene expresamente contemplada en esta nueva norma y que se beneficia de toda la bonificación fiscal, se hace en escritura pública. En ella se debe determinar obligatoriamente cuál es la procedencia de los fondos, de dónde vienen, deben estar depositados en una cuenta bancaria, y a dónde van. Es decir, en la propia escritura se establecerá cuál es el destino de la cantidad donada a una cuenta bancaria del donatario. De esta manera podremos tener la seguridad de que no habrá blanqueo de capitales mediante la simple entrega de una cantidad en metálico y el ingreso en una cuenta bancaria de un hijo, de un cónyuge o de un descendiente, de tal manera que no va a poderse realizar ninguna actuación que quede fuera del control del Estado. Nosotros tenemos una gran capacidad de control en este sentido, dependemos para ello en esta materia del SEPLAC, del Ministerio de Hacienda, y tenemos un sistema informático muy potente que controla todas estas actuaciones. Por eso la norma que estamos comentando pues ha depositado en el notario una vez más una confianza social importante. Tengo que decir, aunque seguro que después van a tratarlo mis compañeros, que la donación y la herencia, en este caso, no van a ser simplemente bonificadas, o sea, no van a ser totalmente gratuitas. La bonificación que se establece se hace en cuanto al impuesto de sucesiones y en cuanto al impuesto de donaciones. Pero hay que tener en cuenta que, además, estos impuestos generan colateralmente una serie de cuestiones fiscales, como por ejemplo la plusvalía, es decir, por el hecho de que la donación esté o la herencia esté bonificada o esté prácticamente exenta en estos grupos de parientes, no por ello vamos a tener que dejar de pagar el impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, la antigua plusvalía, que habrá que liquidarla de todas maneras. Y por otra parte, en la donación es muy importante tener en cuenta que el donante tiene paradójicamente una situación fiscal en la que se le produce un incremento patrimonial. Y diremos, ¿cómo es posible que el donante, que está desprendiéndose de una cantidad, pueda tener un incremento patrimonial? Bueno, pues fiscalmente, desde el punto de vista del impuesto de renta de las personas físicas, se considera que el donante tiene un incremento patrimonial por razón de la diferencia de valor que hay del bien cuando lo adquirió al bien cuando lo transmite. Y esto está grabado en el impuesto de la renta de las personas físicas con una cantidad que depende de muchos factores, pero fundamentalmente de la antigüedad en el patrimonio del donante del bien y del momento en el que se esté efectuando la donación. Y tengamos en cuenta que esa fiscalidad puede ser importante, puede llegar a ser entre un 19 y un 23% aproximadamente, por lo que, pues hombre, siempre es recomendable que antes de hacer una donación, a pesar de esta bonificación que está reconocida y que no cabe duda de que va a beneficiar a mucha gente, pues que consulte, ya sea con el notario, con el abogado, con el gestor, con su asesor fiscal, con cualquiera de los muchos que podemos asesorarle en esta materia, con el fin de no encontrar determinadas experiencias no esperables y que pueden producir una consecuencia fiscal importante. Bueno, es cierto que las renuncias de las herencias habían crecido mucho en los últimos tiempos, fundamentalmente porque la crisis del 2007 en adelante pues motivó que muchas herencias tuvieran deudas. Y esto hizo que se rechazaran muchas herencias con este motivo. Pero también es cierto que ha habido una gran parte
de estas renuncias que se han producido por la situación de que el heredero no ha podido hacer frente a las consecuencias fiscales. Es verdad que esos 400.000 euros por cada heredero ya es una cantidad importante la que estaba beneficiada por la bonificación, pero también es cierto que puede existir el caso de un patrimonio determinado con un solo heredero que se va a ver abocado a que, si no hay metálico en la herencia, pues a lo mejor tendrá que pagar una cantidad importante, y la experiencia nos demuestra en los despachos notariales que hemos visto cómo en determinados casos pues ha habido que ciertos herederos han tenido que proceder a la venta de bienes, a la hipoteca, con el fin de poder hacer frente a las consecuencias fiscales de la herencia. En este caso, no tanto de la donación, porque la donación siempre pues se prevén todas estas cuestiones. Con esto quiero decir que la nueva norma evidentemente produce un beneficio para el ciudadano. También es cierto que, dependiendo de la ideología, sea personal, política de cada uno, pues a unos les parecerá bien, a otros les parecerá mal. Se habla de la posibilidad de un ahorro fiscal, de una pérdida en recaudación de la Junta de Castilla y León de 35 millones de euros. Es verdad, aproximadamente. Es verdad que se justifica esto en el sentido de que esos 35 millones de euros quedarán en poder del ciudadano y puede que produzcan nuevos incentivos y que produzcan nuevas tributaciones por otros procedimientos. Habrá quien diga, por el contrario, que se trata de una norma que va a impedir que esa recaudación vaya dirigida a otras actuaciones sociales. En fin, independientemente de todo esto, lo que sí creo que me toca decir en este punto es que, con independencia de cuál sea el parecer de cada uno, la norma está ahí. El notariado evidentemente la respeta, colabora en su aplicación, y que tiene usted a su disposición nada más y nada menos que aproximadamente 190 notarías demarcadas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, en las cuales encontrará asesoramiento sobre esta materia, especialmente en estas novedades que se nos están produciendo, y por supuesto también un asesoramiento que es absolutamente gratuito, donde usted va a poder consultar con el notario, recibir el asesoramiento o el consejo o el informe que necesite, y con él podrá tomar la determinación que considere más conveniente. Bueno, creo que voy a dejar paso a mis compañeros que continúen con su explicación de la norma, que yo voy a seguir atentamente, y por supuesto espero que todos podamos aprender de todo esto con sus palabras. Muchas gracias y buenas tardes. Estoy a su disposición, estoy aquí, cualquier pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias, don Julio. Un primer análisis de lo que han hecho desde el Colegio Autonómico, ¿no?, respecto de esta modificación, que sí habrá entre 5 y 15.000 personas, son los cálculos aproximativos que ha hecho la Junta de Castilla y León, con esos 35 millones que se quedan en el bolsillo del ciudadano y, como me dice don Julio, podrían volver de nuevo a la administración vía impositiva porque se genere otro tipo de actividad. ¿Es un gran titular el de esta semana en Castilla y León, o quizá no es tan trascendente para el común de los mortales? El primer análisis que puede hacer, por ejemplo, nuestro notario de cabecera aquí en la mesa, con Rogelio Palacios. Sí. Bueno, la pregunta es si es un gran titular. Yo la verdad es que no me atrevería a calificar si lo es o no lo es. Yo lo que tengo que hacer es aplicar la ley, ¿no?, pendiente de su publicación, como dice mi compañero. A mí personalmente lo que sí me llama la atención es que estamos recogiendo unas bonificaciones en la cuota del impuesto, y yo, desde un punto de vista jurídico, que es el análisis que yo debo hacer, me pregunto si el camino que estamos siguiendo en las diferentes comunidades autónomas es el correcto o no. Es decir, estamos hablando de un impuesto que es estatal, pero que desde el 1 de enero del 2010 se cedió a las comunidades autónomas la posibilidad de regular ciertos aspectos del tributo, entre ellos las reducciones que hemos ido teniendo estos últimos años hasta llegar a los 400.000 euros, y las bonificaciones en la cuota ahora del 99% de ambos impuestos, incluso para transmisiones intervivos en las donaciones, ¿no?, que esta es la gran novedad sobre todo, ¿no? Entonces, la cuestión es si realmente el legislador del 2010, cuando se produjo esa cesión, estaba pensando en que esa armonización fiscal o ese control de ingresos-gastos por parte de las comunidades autónomas, que era el motivo por el cual se hizo esa cesión,
si realmente estaba pensando en que íbamos a llegar a una casi supresión del impuesto, ¿no? Y el agravio que se genera con las diferentes comunidades autónomas, porque algunas ya lo tenían y otras siguen sin tenerlo. Y a veces estamos sujetos a contingencias de, según donde se produzca el fallecimiento del causante y donde haya residido sus últimos años, pues la tributación para los herederos puede ser una u otra. O la donación, según quién sea el donatario, es decir, el beneficiario por esa donación, que a lo mejor me refiero a una donación de dinero, básicamente, ¿no? Porque la competencia de la donación de dinero, la competencia tributaria, la determina el domicilio del donatario. No es como un inmueble que se paga el impuesto de donaciones en el lugar donde radica el inmueble. Pero en la donación, si yo tengo 2 hijos y le dono 50.000 euros a uno, ahora en Castilla y León, y mi hijo al que le hago esa donación reside en Castilla y León, tendrá derecho a esa bonificación del 99%. Pero si tengo otro hijo que es residente en otra comunidad que no tenga reconocido el mismo beneficio, tendrá que pagar el impuesto de donaciones. Entonces, bueno, lo digo porque este camino que estamos siguiendo y que deberíamos analizar también desde el punto de vista del derecho comparado, que ocurre con otros países de Europa. Tenemos Francia. Alemania, Francia, que sí que tienen el impuesto, en cambio Portugal no tiene ni impuesto sobre el patrimonio ni impuesto sobre sucesiones, ¿no? Y otros muchos países de Europa tampoco lo tienen. Es decir, ya no hablo de armonización entre comunidades autónomas, hablo de armonización a Unión Europea, y hay sentencias de la Unión Europea que ya han incidido en este tema, ¿no? Armonización que tiene que llegar todavía. No sé si en el Colegio de Abogados veis que se necesita el concurso de letrados para dirimir en estos problemas, ¿no? Pues cuando fallece una persona tiene que dejar una herencia. Si ya estáis viendo habitualmente problemas, cosas que se pueden considerar más o menos justas, siempre es lógicamente un juicio de valor porque la norma es la que existe, y no sé en qué sentido podéis ver que esta modificación puede liberar a situaciones que en algunos casos se pueden ver incluso de forma dramática. Hablaba el presidente autonómico pues de, por ejemplo, una pequeña ganadería que quiere heredar un hijo y que había un impuesto de por medio y que a lo mejor sus pocas ganas de continuar en esa actividad, estar en el medio rural, esto le va a facilitar el interés por la continuidad, ¿no? Claro, es que evidentemente comparto mucho de lo que ha dicho Rogelio, pero lo cierto es que estábamos a la cola en bonificaciones fiscales de territorio España, ¿vale? Ya no nos vamos a plantear fuera de España, pero Castilla y León estábamos a la cola. Lo cierto es que no solo hay que pensar efectivamente en las herencias, sino hay que pensar también en las donaciones, lo que estabas comentando. Un agricultor, un ganadero, una pequeña persona, un pequeño autónomo, familiar, ¿no? Efectivamente, también esa persona tiene derecho a jubilarse a los 65 años o a los 70 cuando considere. Poner todo ese negocio, ganadería, explotación agraria a nombre de su hijo para que se pudiera quedar al frente de todo, con un impuesto de donaciones era inviable. ¿No? Totalmente, porque es que el impuesto que tendría que pagar es altísimo. Entonces se estaban haciendo compraventas que tributan a un tipo fijo sobre el importe, pero yo me planteo un negocio familiar en el que el propio nombre lo dice, toda la familia está colaborando. Claro. En esa explotación, porque no es que esos herederos de sus hijos no estuvieran ya colaborando, probablemente estuvieran colaborando desde antes. Tienen que volver a pagar otra vez cuando estás pagando impuestos durante toda la vida de ese negocio por hacerte con esas explotaciones, con los inmuebles, con las vacas, con lo que sea, cuando quieres pasar tú a ser el titular de la explotación. Pues yo veo por ahí un poquito de lo que se trata esto, más en el tema de donaciones que en el de... Este es el mayor beneficio que observas en esta modificación. Yo para mí sí, la donación, más que la... Evidentemente, en herencia la bonificación del 99%, pues bueno, pues es también importante, claro. Pero, hombre, con la reducción hasta los 400.000 euros que teníamos, pues efectivamente ya por heredero, pues estaba bastante cubierta. Pero sí es cierto que yo sobre todo veo el beneficio pues, en estos cambios. Una vivienda, que tú tengas 2 viviendas y quieras poner a nombre de tu hijo porque quiere hacer su vida independiente y costaba un dineral a través del impuesto de donaciones. Bueno, pues es ahí un poquito donde veo.
Valoración personal, ojo, Valoración personal, mía. ¿no? Sí, don Julio, como decía usted también, lo que tiene relación con las donaciones es uno de los grandes avances que plantea esta modificación del Parlamento de Castilla y León, pero ustedes también se habrán visto como profesionales, no sé si ocurre también en Castilla y León en general, esas pequeñas, medianas empresas familiares que mantienen el tejido en el medio rural, donde se veían abocadas a cerrar. Ustedes lo observaban en la documentación que tenían que cursar al efecto, claro, y esto creen que va a permitir sostener un medio rural que está en esta España vaciada, pues agonizando, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que recordar, no obstante, que sí que había una serie de bonificaciones cuando se trataba de empresas familiares, de empresas agrarias, pero muchas veces no eran suficientes, porque bueno, el gravamen seguía siendo importante, las explotaciones, según su naturaleza, según su tamaño, podían implicar una carga fiscal muy importante, y lo que estaba diciendo Yolanda es que bueno, pues se estaba tributando durante toda la vida mediante el pago de todos los impuestos correspondientes a la explotación, y en un determinado momento, cuando se trataba de que algunos de los que estaban llevándola se hicieran cargo de ella, pues se veían abocados incluso a no poderla continuar. Lo que decía Yolanda también, las compraventas, claro, vamos a ver, eso es un tema vidrioso, porque una compraventa es una compraventa y hay que pagar. Y seguramente la intención de un padre cuando le quiere dar una cosa a su hijo no es que se la pague, sino que no se la tenga que pagar. Es decir, estamos hablando de una donación. Y una donación paga y una compraventa no. Esto era un juego malévolo porque, en fin, ahora hay unos controles informáticos y tributarios muy importantes, pero no se puede confundir una compraventa con una donación. Eso de decir, bueno, pues yo hago como una compraventa, esto que hemos visto muchas veces en los despachos, y hay que decirlo. Bueno, una compraventa simulada. Bueno, una compraventa simulada, evidentemente, desde el punto de vista notarial no se puede admitir, pero los interesados, pues durante mucho tiempo han hecho compraventas simuladas, se ha establecido un precio en la compraventa, incluso se ha pagado y de alguna manera después se ha devuelto. Esto es una forma bueno, pues de fomentar una situación de fraude que no es buena para nadie. Es mucho más fácil que efectivamente usted quiere darle un piso a un hijo, se lo da, no paga y se acabó. Y lo que decía Rogelio desgraciadamente es muy cierto. Es decir, no resulta muy justo que un hijo que vive en Castilla y León ahora reciba un piso y que no le cueste nada, y uno que viva, por poner un ejemplo muy sencillo, aquí al lado, en Asturias, va a pagar, y va a pagar bastante. Bueno, con esta norma estamos beneficiando a mucha gente, pero también es cierto, como decía Rogelio, que lo que hay que pensar es qué tenía el legislador en mente cuando estableció el impuesto. Es decir, no se trata ya tanto de la bonificación o no, sino de si el impuesto de sucesiones o donaciones debe existir o no debe existir. Y ante esto parece muy cierto que se va a producir una armonización. Es decir, en el territorio de España, de una manera o de otra, y de un signo político u otro, me da exactamente igual, se va a producir una armonización porque hemos llegado a un punto en el que las desigualdades entre ciudadanos pues, son absolutas y no son admisibles, creo. No sé, es igual ante la ley por vivir en cualquier zona del territorio nacional, tiene usted toda la razón. Al respecto, de todas formas, ¿sí? Hasta ahora el ejemplo del hijo, si el padre vive en Castilla y León y el hijo vivía en Madrid y el otro hijo vivía en Castilla y León, el de Madrid se beneficiaba porque Madrid sí existía y en Castilla y León no. Entonces, sí. Bueno, tampoco era justo antes. Poner el ejemplo como que ahora no es justo, tampoco era antes. No, claro, no, por supuesto. Claro. Por supuesto, sí. Claro, lo que la cuestión es si efectivamente la existencia del impuesto se debe o no poner en tela de juicio. Es decir, el impuesto se creó y se creó con una finalidad. Y lo que decía Rogelio, que creo que lleva mucha razón, es, vamos a ver, ¿estaba pensado que cada uno por su cuenta pudiera manejarlo como quisiera? Pues no sé si eso sería así, y por eso digo que probablemente la armonización bueno, pues es necesaria. Ya sabemos que ahora en Estados Unidos, por ejemplo, pues el nuevo gobierno de Estados Unidos va a establecer una serie de impuestos que no los había hasta ahora, y en este caso, pues similares a estos, el impuesto de patrimonio, el impuesto de donaciones, sucesiones, etcétera, con unos límites determinados, con unas cuantías las que sean,
Pero bueno, es un fenómeno global, no es un fenómeno solo que nos afecte a nosotros en la comunidad, aunque ahora mismo, lógicamente, está de actualidad porque tenemos esta norma. Don Rogelio, respecto de los comentarios de Yolanda y don Julio, esa armonización que seguramente se vaya a producir a lo largo de los próximos lustros o quizá décadas en la Unión Europea, puede incluso suponer que desaparezca esta nueva bonificación. Quizá las normativas, las directivas europeas pongan un suelo más alto a la libertad de quedarse con el patrimonio de los antecesores, ¿no? O sea, todo puede volver a fluctuar, ¿no? Sí, pero yo creo que la fluctuación irá en el sentido que estaba apuntando Julio. Tenemos un precedente. Hasta no hace mucho tiempo, el impuesto de sucesiones que tenía que satisfacerse una herencia en la que concurrían como herederos residentes en España y residentes en el extranjero, pues cuando su padre fallecía en la Comunidad de Castilla y León, era diferente. Curiosamente, el hijo que residía en el extranjero no podía aprovecharse de la reducción en la base imponible de los 400.000 euros. Solamente podría aprovecharse de la reducción que establece la ley estatal y no la que establecía la comunidad autónoma del fallecido. Entonces, hay una sentencia de la Unión Europea del año 2014 que dijo que ese trato discriminatorio entre ciudadanos de la Unión Europea no podía producirse. Y entonces ha pasado a dispensarse el mismo trato, es decir, esos no residentes pasan a tener el trato que le dispensa la comunidad autónoma del fallecido, como si fuesen residentes en España y en esa comunidad autónoma. Es decir, se ha igualado por abajo. No entra esa sentencia de la Unión Europea, que creo que es del 2014, no entra en analizar la capacidad normativa de las comunidades autónomas, pero como se suele decir es un aviso a navegantes, ¿no? Entonces, porque entiende que sí que se puede producir una discriminación entre contribuyentes de la Unión Europea y por eso yo presiento que la igualación cuando llegue irá por abajo, pero bueno, no es más que una simple previsión. Un estado de libertades, esperemos todos que también sea por abajo y que se cumpla esa predicción de don Rogelio. Vamos a publicidad un instante, quédense con nosotros, también don Julio, enseguida seguimos abordando para el espectador este cambio en la normativa que antes o más tarde llega a todas y cada una de las familias. Hasta ahora mismo. Bueno, seguimos en nuestro programa en Última Hora, abordando hoy en esta ocasión con expertos en el mundo notarial y también en la abogacía esa modificación del impuesto de donaciones y sucesiones que tuvo lugar esta semana en las Cortes de Castilla y León y que ha alcanzado en el caso de las donaciones una bonificación del tributo de hasta el 99%, también en este caso sucesiones, aunque ya había una normativa que había ido creciendo en la cantidad exenta de pago durante las últimas décadas. Bueno, pues desde el año 2013 aproximadamente en torno a los 60.000 euros, ya son unos 400.000, como decía don Rogelio, don Julio, también aquí presente la responsable de la delegación del Colegio de Abogados en la provincia de León. Queremos mostrarles casos prácticos. Ustedes que tienen sus familias quieren saber qué es lo que podría ocurrir. Por ejemplo, antes de dar de nuevo voz a don Julio y a don Rogelio, hablábamos durante la publicidad con Yolanda de un ejemplo práctico muy concreto que se puede dar en toda la provincia de León, en toda la comunidad autónoma, en referencia a ese mundo agrario que es buena parte del medio rural de Castilla y León. Yolanda, hablabas de un caso concreto que tenía una fiscalidad diferente y que ahora cambia. Explícanos ese caso para cualquier espectador que conozca. Bueno, pues es un poco lo que veníamos comentando. En este caso, por ejemplo, es un joven que es hijo único y que hereda de su padre, pensionista con más de 65 años y ya no tiene la condición de agricultor, su padre, porque ya es pensionista, una vivienda, pues la vivienda familiar de toda la vida, con las dependencias agrarias, la maquinaria, aperos destinados a toda esa explotación y las fincas rústicas, ¿no?, correspondientes para esa explotación agraria. Si estas fincas tenían un valor de 505.000 euros, por poner un ejemplo, que es el que tenemos calculado, ¿vale?, pues pagaría 13.222 euros. Pero ahora ha cambiado. Ahora, desde que se publique... Cuando se publique en el boletín oficial de la comunidad, lógicamente, eso es. Pasará a pagar 132 euros. Es una diferencia abismal, ¿no? Bueno, una liquidez de 13.000 euros para continuar en una actividad. Para mejoras, para lo que quieras, para lo que sea, para cualquier otra cosa. Quería ponernos algún ejemplo también, don Rogelio, en la otra parte de las novedades de esta modificación.
en el de la donación, en el dinero. Un ejemplo práctico que pueda entender como un ciudadano al respecto de esa transmisión económica vía donación que se puede hacer a partir de que, lógicamente, se haga publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. Sí, pues un ejemplo sencillo y relativamente frecuente es, vamos, no es mío, sino que está en una de las comunicaciones del Consejo de Gobierno que han hecho a raíz de esta reforma, ¿no? Pues unos padres que quieren donar a un hijo una determinada cantidad de dinero para la adquisición de un local que va a estar destinado a un comercio de barrio, por ejemplo, aquí en Ponferrada, ¿no? Esa donación de dinero, como no era para la adquisición de una vivienda, o a lo mejor el adquirente no cumplía otros requisitos para beneficiarse de esa reducción en la donación de dinero para la adquisición de viviendas, pues tendría que pagar el impuesto de donaciones desde el primer euro, por poner una cifra. En 50.000 euros, pues probablemente estaríamos hablando de un impuesto entre 6.000, 7.000, 8.000 euros, entre 6.000 y 8.000 euros, así a bote pronto. Y ahora tiene sobre ese importe una bonificación de un 99%. Entonces, prácticamente es fácil hacer el cálculo. Queda claro que es siempre y cuando esa donación sea para emprender una actividad, no una donación simplemente de adquisición de dinero. No, ahora mismo ya no. Ahora ya no se distingue. Es una donación de dinero sin más. No tiene por qué establecerse una finalidad. Lo que ocurre es que antes solamente las donaciones de dinero solamente tenían esa reducción cuando el adquirente tenía menos de 36 años, iba a destinar ese dinero a la adquisición de una vivienda. Su primera vivienda tenía que ser vivienda habitual, tenía que justificarse la donación, además en escritura pública, por el tema que decía mi compañero, sí, de temas de blanqueos de capitales y demás, y además de documentarse en escritura pública, hacer la escritura de compra-venta de la vivienda en un periodo de tiempo determinado, creo que es un mes, ¿no? Entonces, eso ahora mismo ya se ha extendido a todo tipo de donaciones. Muy clarificador. Señor Fernández, bravo. En cualquier caso, en lo relativo a esta supresión del 99% en las donaciones, ¿tenemos un techo en la cantidad donable? Hablamos de 1.000 euros, 10 millones de euros, 3 millones de euros, ¿cuánto dinero? En principio no hay techo ninguno. En principio la norma no establece ningún techo para esto. A raíz de lo que están diciendo mis compañeros, bueno, en la publicidad, mientras estaba viendo, esperando, ha habido un anuncio de una residencia de ancianos y se me ocurría, por ejemplo, el caso, bueno, pues que tenemos todos familiares o incluso dentro de nuestra propia familia, personas mayores que han tenido que ir a la residencia. Muchas veces esas personas no van a volver a su casa, porque lógicamente están mucho mejor tratadas en la residencia y tal. Esa persona tiene una vivienda y tiene un hijo pues que está viviendo de alquiler y que está pagando una renta. Bueno, pues ¿por qué el padre no le puede donar su vivienda a su hijo? Si se la dona con la situación que teníamos anteriormente, suponiendo que esa vivienda, pues imaginemos, vale 200.000 euros. Esa vivienda hubiera pagado un impuesto por esos 200.000 euros aproximadamente de un 12%, un 13%, un 15%. Es decir, por lo menos unos 25, 30, 35.000 euros. Ahora mismo no va a ocurrir así. Es decir, no vamos a tener que esperar a que el padre desgraciadamente fallezca para poder heredar y tener ese piso y poder dejar de pagar la renta de un piso de alquiler cuando tenemos en nuestra familia un piso que está vacío, que está produciendo gastos y que no lo va a ocupar nadie. Es un ejemplo pues patente de lo que puede ocurrir con esto. En fin, bueno, esto... El intervivos también es algo importante, ¿no? No hace falta que haya un deceso para que pueda ocurrir, ¿no? ¿Perdón? El intervivos también es muy importante, no hace falta el deceso para que estas operaciones se puedan llevar a cabo, ¿no? Efectivamente, el hijo se va a beneficiar del patrimonio de su padre y no será necesario que siga haciendo un gasto que a lo mejor le viene muy mal hacer, ¿no? Parece que no comulga fácilmente en la lógica también que haya un techo de hasta los 400.000 actual por cada uno de los herederos, viéndose estas circunstancias, ¿no? Pueden heredar, una familia tiene 4 o 5 pisos por la acumulación de un patrimonio durante toda una vida y si cada uno de ellos supera los 400.000, sí comienza a pagar. Cuando en las donaciones acabamos de decir, por ejemplo, que se pueden donar hasta 10 millones de euros con un 99% de bonificación. Parece que la norma todavía cogía de algún lado, ¿no? Sí. Bueno, la norma evidentemente tendrá que ser objeto tendrá que pulirse, ¿no? Porque quizá esto ha sido una preparación que ha llevado mucho tiempo, ha estado suspendida y, bueno, aparte de todo, los motivos políticos que han estado por debajo de todo esto, pues también son
de considerar, aunque no es momento ni lugar para entrar en esa cuestión. Pero evidentemente tendrá que ser objeto de una perfección, en el sentido de que a cosas que van a ir surgiendo se van a ir produciendo necesariamente para que las propias Cortes puedan ir puliendo esos detalles que son necesarios. ¿Ha habido algún tipo de recomendación de los colegios de notarios de las comunidades al respecto de la armonización de estos impuestos en los últimos años? ¿O es una política solo que viene impuesta lógicamente por los ejecutivos y ustedes lógicamente pues cumplen la ley? ¿Hay una relación, hay un feedback a la hora de las modificaciones? ¿Cuentan con ustedes en las modificaciones de los textos o los nuevos ámbitos en los que se deja de aplicar los gravámenes, o sienten que las administraciones lo hacen por su cuenta sin su experiencia? No, realmente nosotros cumplimos la norma, no tenemos capacidad ninguna para influir en esta cuestión. Evidentemente sí tenemos un bagaje importante de experiencia a efectos de ponerla a disposición de la administración, pero la administración lógicamente toma las decisiones que tiene que tomar y nosotros no podemos hacer otra cosa que, lo primero, cumplir la norma y lo segundo, facilitarla en la medida de lo posible. En cualquier caso, ¿consideran deseable ese diálogo administración y notarios? Sí, por supuesto, eso siempre. Y evidentemente esa experiencia que tenemos en nuestros despachos todos los días y esa experiencia que se tiene corporativamente del mundo de la donación y de la herencia, que prácticamente pasa siempre por la notaría, está a disposición de los poderes públicos, y sería muy recomendable, evidentemente, que por lo menos en el aspecto técnico y en el aspecto de experiencia pudieran contarse con nosotros. Que estamos ahí, lo sabe la administración, pero nosotros ahora mismo no hacemos más que cumplir la norma y velar por su cumplimiento, sí. Gracias, don Julio. Otra pregunta para nuestros contertulios hoy en la mesa. ¿Esto cambia para las familias que las relaciones intervivos y no por mortis causa en las donaciones y en las sucesiones puede habilitar un nuevo mecanismo para que esas herencias multipliquen la cantidad de personas que ya las quieren hacer en vida respecto al deceso del familiar? ¿Esperan ustedes avalancha en ese sentido, ahora que se pueda comprender la norma y ya se puede hacer sin el concurso dramático de la pérdida de un ser querido? Yolanda, si pues, quieres que... La verdad, ¿Es esperable esto, por la experiencia que tenéis? ¿Es esperable que empiece a haber al respecto Yo creo que sí, que decisiones? se van a mover donaciones. Yo creo que se va a incrementar. Bueno, evidentemente se va a incrementar fijo porque no creo que hubiera muchas durante este periodo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por lógica, algo se va a incrementar. Yo creo que se van a incrementar las donaciones, sí, pero no sabría decirte, no creo yo que la gente se ponga tampoco a hacer donaciones sin parar desde el martes o desde el miércoles mismo, sí, ¿vale? Me refiero, don Rogelio, por ejemplo, que una vez que se conozca la norma, esas decisiones interfamiliares se pueden adoptar en vida directamente y ya liberarse de un patrimonio y no tener un problema a mayores, ¿no? Vamos a ver, de hecho esta situación ya la hemos vivido, es decir, hasta el año 2012 creo que fue, si no me corregís, que ya teníamos esta bonificación y desapareció, se hacían donaciones. Hay que tener en cuenta que las donaciones, las de bienes inmuebles, básicamente es a la que me refiero, unos padres que quieren donar una vivienda a un hijo, como ha dicho Julio, ¿no? Pues al ser una donación sobre un inmueble tiene que hacerse necesariamente en escritura pública como requisito para su validez, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? A raíz de suprimirse la bonificación en el impuesto de donaciones, desaparecieron las donaciones. Claro. Yo, desde el año 2012 hasta este año, donaciones de inmuebles, no sé si podría decir que las puedo contar con los dedos de una mano, pero han desaparecido. Evidentemente volverán. O sea, son documentos que ya no va a haber que hacer cuando se produce el deceso, como decía, sino que va a haber entregas que se van a anticipar en vida, lo cual también puede favorecer otra serie de circunstancias, pues que los padres quieren eludir gastos, esa vivienda que está desocupada se la entregan, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. Nos quedan muy pocos minutos ya para acabar, me comentan desde realización, serían muchos más los ejemplos prácticos que nos gustaría poner en marcha. Una última reflexión, comenzamos por don Julio, por deferencia, que está de forma telemática, sobre la trascendencia, un gran titular sobre lo que ha pasado a expensas de que se publique, lógicamente, en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Bueno, pues yo creo que un titular podría ser alivio para alivio para los patrimonios pequeños, medianos y grandes en la Comunidad de Castilla y León, superando diferencias que hasta ahora habían existido. Ese es el titular. Don Rogelio, ¿cuál sería su análisis por la experiencia notarial que permite ahora a la familia, desde la modesta a la que tiene muchos bienes, muebles, inmuebles y dinero, esta modificación? ¿En qué sentido ve usted que es bueno para la sociedad? Yo buscaría un titular relacionado con lo que antes apuntaba mi compañero, relativo a las parejas de hecho, o como dice el texto de la ley, las uniones estables de pareja, especialmente en el tema de donaciones, sí. Y sobre todo, y es un tema sobre el que me gusta recalcar, porque este tema ya lo hemos vivido a efectos sucesorios, en que ya existía una bonificación, pero ahora parece ser que se extienda a las donaciones, ¿no? Entonces, el tema de que la inscripción de la unión estable de pareja tenga que producirse en el registro de la Junta de Castilla y León es muy importante, porque tenemos un pequeño batiburrillo entre el registro de la Junta de Castilla y León de uniones estables de pareja y los registros de pareja de hechos de los ayuntamientos. Y entonces ya ha sucedido muchas veces que la gente se cree que, como está inscrita en el registro de pareja de hecho del ayuntamiento, ya goza de todo tipo de derechos a efectos fiscales desde el punto de vista sucesorio en caso de que se produzca el fallecimiento de su pareja. Y no es así. De hecho, hay un texto muy importante del Procurador del Común aquí en Castilla y León que alude precisamente a este tema, y se le pone remedio precisamente ahora con la reforma del texto refundido de los tributos cedidos, ¿no? Pero insisto, el tema es la inscripción, los 2 años de convivencia y la inscripción son dos requisitos. Registro autonómico en el y no registro municipal de la Junta de Castilla y León, no en el registro municipal. Yolanda, titular por parte del Colegio de Abogados al respecto de qué puede cambiar. Hemos hablado de esa parte de la de parejas de hecho. Don Julio también ha hecho referencia a, bueno, pues que el dinero queda en el bolsillo ciudadano y también puede circular la economía y generar otros tributos. Bueno, pues como me lo han quitado, el de las parejas de hecho, que era el que me iba a referir, porque ciertamente me parecía una situación totalmente injusta antes, pues el titular que daré será pues acerca del incentivo en un momento determinado que puede suponer, que creo que va a suponer, para el cambio generacional en las explotaciones, en las pequeñas empresas familiares, en las pequeñas explotaciones agrarias, pues rurales, de las zonas rurales. A ver si con esto, pues de alguna manera se incentiva un poco el que la gente joven se quede en su lugar y levantemos un poco también todo lo que es la economía del Bierzo y de todo Castilla y León en general. Yolanda tenía recursos importantes, cómo no, trascendente, cómo no, en ese ámbito también. Gracias, don Rogelio Pacios, gracias, Yolanda Álvarez. Gracias también, don Julio Fernández Bravo, por participar con nosotros en este programa. A vosotros, a vosotros. Y a ustedes, a los espectadores, si quieren conocer cuáles son las modificaciones, una vez que se publique, lógicamente, en el Boletín Oficial de Castilla y León, ya saben que pueden acercarse al Colegio de Abogados, a asesorarse también al de los notarios en Ponferrada, con los diferentes profesionales al respecto, y en toda Castilla y León, como decía don Julio, hasta 190 notarías, bueno, pues para conocer qué cambios pueden hacer en las vidas de sus familiares, en sus propias vidas, qué caminos recorrer sin la necesidad de esos gravámenes por parte de la Administración, en este caso, autonómica de Castilla y León. Regresamos con el programa dentro de una semana para hablar de otras cosas siempre interesantes, prácticas para el espectador. Hasta entonces.